Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo video aquí de Recomiendo Automóvil, el primero del año, ¿sí? Bueno, sí, efectivamente, el primero del año 2023, espero que sea el primero de muchos, porque las ganas de poder traerle la información correcta, precisa, sin conflictos de intereses, no acaban nunca, así que este año se viene full sorpresas. Y el día de hoy les traigo un video que yo sé que está en auge hoy en día, porque cada día, no solamente acá en Chile, sino que en toda Sudamérica y en todas partes del mundo, la demanda por vehículos chinos se va incrementando, pero progresivamente. Sin ir más lejos, acá en Chile, algunos vehículos chinos forman parte de los vehículos más vendidos, pero eso te lo voy a explicar en otro videito que ya pronto va a salir. Pero en específico hoy quería contarles cuáles son las 6 subs del segmento C, que para no enredarlos con el tema de los segmentos, porque en Estados Unidos o en Europa o en Australia la verdad la forma de medición difiere en algunos casos, pero básicamente son todas las subs de entre 4,5 a 4,8 metros de largo, como para que tengan una referencia, son el mismo largo de una RAV4. De ese tipo de sub vamos a estar hablando hoy en día, que son las sub chinas más económicas, con mejores consumos, con mejores rendimientos que vas a poder encontrar aquí en el mercado nacional. Así que comenzando el año 2023, vamos que comenzamos. Si por ese motivo tú descubres que a lo mejor se nos olvidó o pasamos por alto algún modelo en específico que tú conozcas, o que a lo mejor en tu país se esté vendiendo y que aquí en Chile no se esté ofreciendo, oye, déjanos en los comentarios. Mira, sabéis que yo tengo este modelo y a mí me está dando estos resultados y estos consumos. Oye, todo tipo de experiencia siempre va a ser bienvenida acá en el canal. Y ahora ojo, que este ranking fue construido considerando el consumo o rendimiento en carretera. Para muchas personas el consumo mixto es el más importante y en cierta forma sí pueden tener razón. Pero ¿por qué nosotros elegimos el consumo en carretera? Porque queremos saber y poder establecer qué tan real, eficiente es un motor, dejando de lado lo más posible el factor humano, dado que juega mucho en las mediciones que se realizan en ciudad o en mixto, porque va a depender básicamente de qué tan pesado tiene la patita la persona que está desarrollando esa evaluación. Entonces es más subjetivo. En cambio, cuando una persona quiere determinar en carretera, oye, la idea es viajar la mayor cantidad de kilómetros posible a una velocidad constante de 100, 120 kilómetros por hora. Entonces, de esa forma, uno puede establecer y medir más preciso qué tan rendidor es el motor de ese vehículo. Y la información de sus consumos, ¿de dónde la vamos a obtener? Prácticamente de las mismas fichas técnicas que las marcas informan de sus respectivos modelos. Súper simple. Entonces, comenzamos con el número 6, MG RX5. El MG RX5 cuenta con un gran sunroof panorámico que aporta mayor luminosidad y ventilación, apertura y cierre del maletero con sistema One Touch y atractivas llantas deportivas de aleación de 18 pulgadas. Destaca su equipamiento y tecnología, contando con una pantalla touch de 8 pulgadas con Apple CarPlay para que las aventuras no paren estés donde estés. Su amplio espacio interior se hace notar con la flexibilidad de los asientos traseros reclinables que te dan la opción de ampliar el maletero. Las versiones que logran los mejores consumos según su ficha técnica es el 1.5 MT-STD y el 1.5 MT-TLX, ambos con motor 1.5 turbo con 166 HP de potencia y 250 Nm en torque, asociados a una caja mecánica de 6 velocidades. El talón de Aquiles que encontramos es que dichas versiones solo incorporan 2 y 4 airbags, mientras que gran parte de su competencia hoy en día ofrecen 6. A su vez, el equipamiento interior como exterior es el que menos ofrece en comparación al resto de los vehículos que veremos en este ranking. Sus consumos en ciudad es de 10 km por litro, consumo mixto es de 13 km por litro y consumo en carretera de 16 km por litro. El precio en Chile de este vehículo parte desde los 14.990.000 pesos para la versión STD, que vendrían siendo unos $17.700 americanos, y llega hasta los 16.190.000 para la versión DLX, unos $19.000. Número 5, Chery Tiggo 8. Y aquí
tenemos que hacer una mención especial debido a que el Tigo 8 tiene mejores consumos en carretera que la versión Pro. En cambio, la versión Pro 1.6 Turbo tiene mejores consumos en ciudad y mixto. No es una diferencia sustancial, en realidad son tan solo unas centenas de metros más, pero de igual forma queríamos hacerles saber esta información. Y como aquí el ranking está sujeto al consumo en carretera, hablaremos de la Tigo 8, en especial la versión GLX DCT, que a diferencia de las versiones GL y GLS, estas son de transmisión mecánica y la versión GLX cuenta con una transmisión automática de doble embrague de 6 velocidades y es la que según su ficha técnica es la que mejores consumos tiene, con un motor 1.5 turbo capaz de generar 145 caballos de fuerza y 210 Nm en torque, con una dirección electrónica y suspensión delantera MacPherson y trasera Multilink. Es un sub de 4,6 metros de largo con un amplio equipamiento interior y exterior, con luces LED, maletero con apertura eléctrica, cierre a distancia de ventanas, Follow Me Home, sensores delanteros y traseros, climatizador dual, control crucero, pantalla touch de 10,20 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto, techo panorámico, etc. Y en seguridad, según la versión, incorpora un completo equipamiento que, sin entrar en mayores detalles, cuenta con 6 airbags, control electrónico de estabilidad, control de tracción, control de descenso, asistente de partida dependiente, etcétera, etcétera. En consumo, el Tigo 8 versión GLX logra en ciudad 10,1 km por litro, 13,4 km en mixto y en carretera 16,4 km por litro. El precio en Chile es de 20.990.000, unos $24.800, pero las versiones más baratas parten desde los 14.990.000, que en dólares americanos serían unos 17.700 aproximadamente. Número 4. Geely Azkarra. Qué raro el nombre Azkarra. Uno de los mejores modelos de esta marca, tanto en prestaciones como en diseño. Completo equipamiento electrónico, luz ambiental, techo panorámico, clúster digital de 7 pulgadas y una pantalla de infoentretenimiento de 12,3 pulgadas, cargador inalámbrico, cámara 360, etc. Mientras que en seguridad también cuenta con 6 airbags, frenos ABS con EBD, limpia parabrisas con sensores de lluvia, control electrónico de estabilidad, control de tracción, asistencia hidráulica al frenado, entre otros más. Su tren motriz posee un motor de 1.5 litros turbo de 3 cilindros con 177 HP y 250 Nm en torque, acoplado a una caja automática de 6 velocidades para las versiones Comfort y Exclusive. Y aquí pasa algo bastante particular, muy parecido a lo que te mencioné previamente en el Tigo 8 y en el Tigo 8 Pro. Pasa que la versión Comfort Exclusive son las que mejores consumos tienen en carretera y la versión Luxury tiene el mismo motor a combustión, pero adicionalmente cuenta con un motor eléctrico pequeñito de 48 voltios que ayuda a mejorar lo que son los rendimientos en ciudad y en mixto. Pero para el caso de la medición en carretera vamos a considerar las versiones Comfort y Exclusive, dado que el rendimiento en carretera de estas versiones es de 17,2 km por litro, en mixto 13,5 y en rendimiento en ciudad 10 km por litro. Su precio en Chile parte desde los 16.490.000. Estos vendrían siendo unos $19.400 hasta los 21 millones y medio, unos $25.200. El número 3 tenemos aquí al Dongfeng T5 Evo, moderno y deportivo, con un largo de 4,5 metros. El T5 Evo es una propuesta ofensiva y avanzada, con un diseño que llama la atención en las calles de la ciudad de manera indiscutible. En el interior ofrece un diseño de alta calidad y confort, donde podemos encontrar radio con pantalla touch de 12,3 pulgadas, la cual cuenta con Bluetooth y Wi-Fi, cámara de retroceso, botón de encendido, guantera central con refrigeración, asientos forrados en ecocuero, sunroof panorámico, entre otras comodidades. En cuanto a la configuración del tren motriz, el modelo llega propulsado por un motor turbo Mitsubishi de 1.5 centímetros cúbicos que ofrece 195 HP en potencia y un torque de 285 Nm. La transmisión es de doble embrague de 7 velocidades y tracción de delantera, sistema de inyección de combustible directa GDI, y su aceleración de 0 a 100 es de apenas 6,5 segundos. O sea, nada mal para el tamaño que tiene este vehículo. Cuenta con 3 modos de conducción: Eco, Normal y Sport, y una suspensión delantera independiente de tipo MacPherson
MacPherson más barra estabilizadora y trasera multilink independiente. Completo equipamiento en seguridad y electrónico en confort, salvo por el único detalle que no cuenta ni con Apple CarPlay ni Android Auto. Sus rendimientos de combustible en ciudad son de 10,8 km por litro, mixto 14,5 km por litro y en carretera 18,2. Su precio actualmente en Chile es de 21.690.000, que vendrían siendo unos $25.400. Número 2. Chang'an Unity. También con un largo de 4,5 metros, esta sub ha sido reconocida como la gran novedad por su diseño futurista con líneas agresivas y elementos que destacan como su parrilla frontal sin bordes, manilla de puertas escondidas y su aerodinámico alerón en forma de V, muy bien logrado por lo demás. Cuenta con un motor 1.5 turbo Blue Core de 4 cilindros con 177 HP de potencia y 300 Nm en torque, acoplado a una transmisión automática de doble embrague de 7 velocidades. El nuevo Unity incorpora, según la versión, un asistente de conducción semiautónoma nivel 2 y un sistema autónomo de estacionamiento APA 5.0. Es más, nosotros lo estuvimos probando y de verdad es una maravilla, es impresionante. Si quieres ver ese video, te lo voy a dejar por aquí, por uno de los lados. De verdad, échale un vistazo cuando termines de ver este video. Un completo equipamiento en seguridad con 6 airbags, cámara de grabación continua, asistente en cambio de carril, control crucero adaptativo, frenos ABS con distribución electrónica de frenado, asistente de frenado de emergencia, entre otras más. En el interior posee un nivel de equipamiento sobresaliente, con dos pantallas digitales de 10,25 pulgadas unidas entre sí, donde una es para el clúster de instrumentación y la otra para el sistema de infoentretenimiento. Moderna consola central, volante deportivo y selector de marchas tipo espacial, techo panorámico según la versión, asientos de ecocuero, entre otras cualidades. Sus consumos. En ciudad, este vehículo, tanto el Luxury como la versión Elite, están dando 9,5 km por litro, mixto 14,3 y en carretera ambas versiones están dando 20,2 km por litro. Los precios en Chile van desde los 19.990.000 para la versión Luxury, que vendrían siendo unos $23.700 americanos, hasta los 23.490.000, unos $27.900 americanos para la versión Elite. Y llegamos finalmente al top 1, al número 1, que vendría siendo el Chang'an SC55 Plus. Detalles como su grilla frontal gradual, techo panorámico corredizo y llantas de 19 pulgadas entregan un look deportivo que vas a tener que vivir de cerca para creerlo. Con un motor Blue Core NE 1.5 turbo de inyección directa de alta presión con 185 HP de potencia y 300 Nm en torque, sumado a su caja automática DCT de doble embrague de 7 velocidades que te darán la potencia para poder elevar tus expectativas a lugares impensados. Tiene obviamente un completo equipamiento electrónico y en seguridad, tales como climatizador, velocidad crucero adaptativa, sunroof panorámico, asientos tapizados en ecocuero, Bluetooth con Car Auto Global y Apple CarPlay, etcétera, etcétera. Y obviamente que también incorpora la mayoría de los elementos de seguridad que estamos acostumbrados ya a ver hoy en día: 6 airbags, control de estabilidad, control de tracción, asistente de partida en pendiente, control de descenso, monitoreo de puntos ciegos, etcétera, etcétera, etcétera. Con respecto a sus consumos, en ciudad está dando 10 km por litro, mixto 14,8 km por litro y finalmente en carretera 20,5 km por litro. Sus precios en Chile van desde los 18.290.000, unos $21.400, hasta los 21.290.000, casi $25.000 americanos para la versión Elite. Y bueno, hasta acá las 6 sub con mejores rendimientos, mejores consumos, las más eficientes, que miden entre los 4,5 metros, 4,7 metros de largo. Si te gustó este video, por favor recuerda siempre dejarnos ese like, a nosotros siempre nos vas a ayudar muchísimo. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y recuerda siempre lo que te recomendamos: averigua,
investiga, saca tus propias conclusiones, usa tu pensamiento crítico para poder determinar cuál es el mejor vehículo para ti. Pero si por ese motivo no tienes tiempo, te da flojera, bueno, contáctanos, nosotros hacemos ese trabajo por ti. Visítanos en www.recomendoautomóvil.com, ahí vas a encontrar nuestro número de WhatsApp, haznos todas las consultas que tú quieras referente a nuestro servicio y te vas a dar cuenta que te vamos a hacer la vida mucho más sencilla en todo este proceso. Espero que tengan un genial 2023, nos vemos en el siguiente video, ¡chao!